Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hoy continuamos nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras y hemos llegado a los capítulos 6, 7 y 8 del interesante libro de los Jueces. Un libro que nos muestra hasta dónde puede llegar el hombre cuando se aleja de Dios. Y en el video anterior estábamos hablando de la mujer que tenía el control civil y espiritual de la nación, Débora. ¿Por qué? Porque no había hombres que asumieran el rol. Mientras Débora dirigía, vemos que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová nuevamente. ¿Se justifica esto? No es justificable. No es justificable porque tenían a los sacerdotes. No es justificable porque tenían el santuario. No es justificable porque tenían la historia. No es justificable porque de una a otra generación debía transmitirse lo que Dios había hecho por ellos en el pasado. Así que el tiempo de los jueces no difiere mucho de la realidad que vivimos quienes estamos en el siglo XXI. Una y otra generación se olvida del Señor. Pero siempre hay un remanente. Y también hay consecuencias. Ya vimos a Cusán Risataín, que era de Mesopotamia, y subyugó a Israel por un tiempo. Ya vimos a Eglón, que era moabita, y subyugó también a Israel. Vimos cómo Jabín, que era cananeo, y que el cananeo había pactado con el israelita para vivir juntos, cómo Jabín traicionó a los israelitas. Y por eso Jael tuvo que tomar una decisión nada bonita para acabar por lo menos con una parte de los cananeos que estaban destruyendo en todos los aspectos a Israel. Y ahora aparecen los madianitas. Los madianitas que también eran semitas. Recordemos que Abraham venía de Mesopotamia, que Jetro, el suegro de Moisés, era madianita. Pero los madianitas se habían apartado tanto de Dios que fueron las mujeres madianitas los que provocaron el desastre en Baal Peor, que llevaron al pueblo de Israel a la idolatría. ¿Cómo lo sabemos? Porque eso ya lo leímos en el pasado, en los capítulos anteriores. Por eso es importante comenzar a leer la Biblia desde el principio. Y ahora aparecen los madianitas. Por 7 años los madianitas subyugaron a Israel. Dice el versículo número 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea, imagínate la opresión madianita, porque no estamos hablando de cananeos. Estamos hablando de madianitas que tuvieron que viajar desde lo lejos para venir a conquistar la tierra de Canaán, la cual ya estaba habitada con Israel y el cananeo mezclado. Ese es el contexto en el cual nos encontramos en este momento. Y el israelita que había recibido como herencia la tierra de Canaán, ahora tenía que esconderse en cuevas. Imagínate la opresión tan grande que ellos tenían que esconderse en cuevas. Porque Madián los subyugaba. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas unidos a los amalecitas de Amalec, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Es decir, las naciones se aliaron para atacar a Israel. ¿Y qué era lo que atacaban primariamente? La fuente de alimento. Quien controla el alimento controla la sociedad, hermanos. Porque las personas, ¿para qué trabajan? ¿Para qué trabajamos tú y yo? ¿Para tener lujos? No. Trabajamos para subsistir, para alimentarnos. Ya lo demás es una añadidura. Pero la prioridad de una familia, la prioridad de un hogar es el alimento y el techo. Entonces, esta gente se escondía en cuevas y dice el versículo número 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra.
para que de esa manera Israel tuviese hambre y estuvieran débiles y fueran derrotados y controlar Madián, controlar el territorio de Canaán. Destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel. Ni siquiera dejaban ovejas, ni bueyes, ni asnos para el trabajo, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. ¿Tenía esto que pasar? Esto no tenía que pasar. ¿Sabe por qué no tenía que pasar? Porque la protección del Señor debía estar con Israel. ¿Y por qué la protección no estaba con Israel? Porque Israel se había apartado para hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Un Israel que conquistó Jericó, que conquistó todo el territorio de Basán y de Hesbón, que era temido por las personas temblaban al ver a Israel porque sabían que Dios luchaba por ellos. Y ahora es un Israel en decadencia. El libro de los Jueces muestra un Israel en decadencia que se apartó del Señor y el Señor quitó la protección. Y aquí vemos entonces que los madianitas, unidos a los amalecitas, parecían como langostas, que por cierto, esta expresión langosta también la vamos a ver en Apocalipsis. Y sus camellos eran innumerables y devastaban la tierra. De este modo, empobrecía a Israel. ¿Se justificaba la pobreza de Israel? No. Consecuencias. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se acordaron del Señor. No todos eran perversos. No todos habían descuidado la vida espiritual. Pero en su gran mayoría sí. Y aquel pequeño remanente que siempre clamó, me imagino yo que motivó al resto del pueblo a buscar al Señor y ellos clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta cuyo nombre no sabemos, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, y les recuerda la historia, yo os hice salir de Egipto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la historia que nos contaban nuestros padres? El Señor les recuerda a ustedes que Él los sacó de Egipto, los sacó de casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de los que los afligían, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses, a los dioses, a los dioses. Cuando estuvimos leyendo el libro de Josué, decíamos que era la batalla de los dioses entre el Dios único, verdadero, real, y los dioses inexistentes. Por eso cuando una nación conquistaba territorios y cuando lograban batallas, le atribuían la victoria al poder de los dioses. Y la nación que lograra conquistar o salía victoriosa, era porque su Dios era más fuerte que el otro Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en Israel? Que Israel se había portado de una manera tan desagradecida con el Señor, que hasta proyectó erróneamente el poder de Dios, mostrando a un Dios débil, frágil, derrotado. Que eso era lo que pasó. Entonces, claro, ellos buscan a Dios después que lo habían abandonado y el profeta les recuerda la historia. Por eso yo les decía, hermano, el que no conoce su historia no tiene identidad. El que no conoce su historia no sabe cómo llegó a este punto. Y mucho menos sabrá cómo enfrentar el futuro. No podemos tener temor al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido en la historia pasada. Y el Señor les recuerda, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ustedes no habéis obedecido mi voz. Yo les dije a ustedes, yo soy su Dios. Yo les dije a ustedes, no tengan temor de esos otros dioses porque esos otros dioses no existen. Pero ustedes
no me han reconocido como su Dios, no han escuchado, no han obedecido mi voz. Aquí hay un reclamo divino. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Fíjate que el profeta cuyo nombre no sabemos, desapareció. El profeta dio el mensaje y se fue. Ustedes abandonaron al Señor. Y mientras ese profeta estaba haciendo una comunicación reprensiva, Dios estaba obrando por levantar un libertador. Y el ángel de Jehová, el Señor mismo, esta es una teofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación, se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual es de Joás Abieserita. El hijo de Joás se llamaba Gedeón. Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo incluso hasta para entender el Apocalipsis. Porque en Apocalipsis 14 se habla de la cosecha del trigo, de la mies, y se habla de machacar las uvas en el lagar de la ira de Dios. ¿Por qué se utilizan estos términos de la agricultura, hermanos? Porque como había hambre en Israel, porque las cosechas eran devastadas por los madianitas, los lagares solamente se utilizaban en tiempo de vendimia. ¿Qué era la vendimia? Era la cosecha de las uvas. Y los lagares servían para la fabricación del vino. Como no era tiempo de cosecha de uva y de paso tampoco la gente había sembrado porque habían devastado los campos, los lagares estaban desolados. Y entonces Gedeón, para proteger la alimentación de su familia y quizás hasta su negocio personal, porque tenía que también conseguir recursos para otras cosas, Gedeón comenzó a proteger el trigo que se sembraba o que se cosechaba en la época de primavera, en un lugar donde por lo general lo que se hacía era machacar las uvas. Entonces, claro, él sabía que nadie iba a ir a los lagares a buscar alimento porque en los lagares no había uva. O sea, no era tiempo de uva, era tiempo de trigo. Y él esconde el trigo en el lagar, que era un lugar que no era muy común donde se llevara el trigo, así que era una estrategia. Entonces él sacudía el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo número 12. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, Dios vio en Gedeón a un hombre que entre todos los hombres se podía destacar por su preocupación, por su responsabilidad y porque tenía el deseo Gedeón de hacer algo. Y lo estaba haciendo, estaba protegiendo el alimento de su familia y el alimento de muchas otras personas. Se arriesgó su vida para poder salvar la vida de otros. Porque quienes tenían el control alimenticio eran los madianitas. Mire, hermano, eso es como la mafia que se ven en algunos países. Yo recuerdo que una vez fui a predicar a una población rural, aquí en Colombia, que se llama, está entre Floriana y La Belleza. Es una población por ahí rural, en el departamento de Santander, frontera con el departamento de Boyacá, donde hay mucho cultivo de moras, muchísimo. Y yo me quedé en una casa rural con los hermanos, una casa de madera bastante rural, pero muy agradable. Y los hermanos tenían mucho cultivo de mora, mucho. Y yo me levantaba en la mañana y comía moras. Y cuando me provocaba, me iba a los cultivos y agarraba moras y comía y me la pasaba todo el día comiendo moras. Y yo le dije al hermano, ¿usted cómo distribuye las moras? Y dice, aquí vienen los que recogen las moras y se los llevan en un camión. Y estos camioneros los llevan a los abastos y los abastos llegan a las personas, a los clientes y así. Eso va a una distribución y a medida que va pasando de mano en mano, pues el producto se va encareciendo. Quien termina pagando la mayor cantidad de dinero es el consumidor. Y yo le dije, hermano, ¿y usted por qué no distribuye su propio producto directamente
a las tiendas que lo van a dar al consumidor, puede usted ganar más, porque él me decía, nos pagan una miseria. Quienes nos compran nos pagan una miseria. Y decía, pero ¿por qué no vas directamente y lo vendes? Y dice, no, alguien ya lo intentó y le quemaron todos los cultivos. Eso en el siglo XXI. Estoy hablando de una historia que yo vi, que me contó el hermano, porque él decía, yo no puedo hacer eso, pero eso es una mafia. Es una mafia. Si alguien se atreve a distribuir de manera independiente, le dañan las cosechas. Entonces yo prefiero recibir poco, pero tener el alimento. Si eso sucede hoy, que supuestamente hay derechos humanos y hay libre comercio y de todo, imagínense en el pasado, que los madianitas tenían el control de la alimentación y Gedeón se atrevió a llevarle la contraria a los madianitas, por supuesto con estrategia y prudencia. Y es por esa la razón que el Señor lo llama varón esforzado y valiente. El Señor está contigo, porque tú te has atrevido a hacer lo que otro no ha hecho. Y Gedeón respondió, Señor mío. Fíjate que Gedeón no se impresiona de ver al Señor mismo que se le apareció como se le apareció al Señor Abraham. Esta es una humanización de Cristo en el Antiguo Testamento, es una teofanía. Apareció como un hombre normal, que le habló y le dijo, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y le dijo, Señor mío, si Jehová está con nosotros, pensando en plural, fíjate, pensando en plural, pensando en el pueblo, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Por qué nos ha venido todo esto? ¿Gedeón no sabía lo que estaba pasando? Pudiéramos hablar de ciertos grados de ignorancia en el pueblo de Israel al no saber por qué están pasando las cosas. Y hoy en día hay personas que dicen, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. ¿No pensamos nosotros igual hoy como Gedeón? Jehová se olvidó de nosotros. Mira el mundo como está. Y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Yo te envío, ¿no te envío yo? Entonces, claro, Gedeón al escuchar eso, oye, ¿quién me está hablando? Entonces él respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Aquí identificamos a Gedeón como alguien de la tribu de Manasés, de José. Y yo soy el menor de la casa de mi padre, o sea, que lo haga el primogénito. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú hablas conmigo. En su momento Gedeón lo vio como un profeta. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura, y me imagino que mientras cocinaba pensaba muchísimo. Panes sin levadura en un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios, fíjate, primero se identifica como Dios y ángel de Dios. O sea que una vez más se ratifica de que estamos hablando de una teofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y Gedeón, sin entenderlo, así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo, porque venía como un hombre normal, hasta con un palo en la mano, tomó el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció a su vista. Se elevó prácticamente, y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, reconociendo Gedeón que no era simple un profeta, que era un hombre espiritual, no, se dio cuenta que era el ángel de Jehová, se dio cuenta que era el mismo Señor, dijo, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara.
Como sucedió con Josué. Josué vio exactamente lo mismo, pero el Señor se le presentó como un guerrero. Moisés vio exactamente lo mismo, pero el Señor se le apareció en una zarza ardiendo. Entonces Gedeón dijo, he visto cara a cara al ángel de Jehová. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Eso se lo dijo. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche, sin perder mucho tiempo, Jehová le dijo, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Aserá que está junto a él. Fíjate, estamos hablando de israelitas, de la tribu de Manasés, donde Gedeón le dice al mismo Señor, Señor, ¿dónde están las promesas y los cumplimientos de que el Señor nos va a proteger si estamos subyugados por los madianitas? ¿Por qué el Señor nos abandonó? Oye, mi amigo, tu propio papá tiene un altar de Baal en la casa. Tu propio padre tiene un templo de Baal, siendo israelita. Pero para Gedeón eso era normal. Como hoy parece normal que tener imágenes de santos y de vírgenes, normal. Pero el hecho de que nosotros lo hayamos normalizado o nos los hayan enseñado no quiere decir que sea correcto. Porque Gedeón dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estamos nosotros aquí presionados por Madián? ¿Por qué? Si Gedeón se pregunta el por qué, es porque pensaba que lo que su papá le había enseñado de tener un altar de Baal era normal. Así como nos han venido enseñando que tener imágenes de vírgenes y de santos es normal. Así como nos han venido enseñando que los mandamientos de Dios están abolidos. El hecho de que nos los hayan enseñado no quiere decir que esté correcto. Y el Señor mismo le dice, agárrate 2 toros y derriba el altar de Baal que tu padre tiene en su casa y la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica allí un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Y yo me imagino la irresponsabilidad de los sacerdotes, la negligencia de los sacerdotes en ese tiempo, que Dios tuvo que decirle a Gedeón algo que estaba prohibido. Y era levantar un altar a Jehová aparte del santuario que ya existía. O sea, yo me imagino lo desolado, acabado, descuidado y degradado que había quedado el santuario en Israel en el tiempo de los jueces. Para que Dios le dijera a Gedeón, porque Dios no se contradice, para que Dios le dijera a Gedeón, levántate un altar y sacrifica una ofrenda a mí. Hermano, tenían el santuario, tenían a los sacerdotes, pero el pueblo estaba en degradación. Lo que me hace pensar que la religiosidad no necesariamente es espiritualidad y obediencia al Señor. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres que tuvo que decirle lo que estaba pasando, y estos hombres me imagino que tenían el mismo sentir de Gedeón. Tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, porque normal, imagínate llevarle la contraria a la sociedad. Teniendo temor de hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron para ir a hacer su culto a Baal, se levantaron a hacerle culto a Baal tempranito, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. O sea, esto fue un revuelo. Esto fue un comentario y causó una reacción. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad le dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera.
Estamos hablando de israelitas, no estamos hablando ni de madianitas, ni de cananeos, estamos hablando de israelitas. Saca a tu hijo para que muera porque derribó el altar de, Jehová, de Baal. Porque ha derribado el altar, ahí dice, derribado el altar de Baal, ha cortado la imagen de acera junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban con él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Estas palabras de Joás, aparte de defender a su hijo, que uno siempre defiende a su hijo a capa y espada, pero estas palabras de Joás me hace pensar de que Joás tenía un altar a Baal por conveniencia. Y que Joás en cierto sentido no estaba convencido de lo que hacía, pero lo hacía. Porque quizás le era lucrativo, porque o tuvo Joás un despertar en su vida espiritual y dijo: oye, me estoy acordando como de las cosas del pasado y bueno, si Baal realmente es Dios, oye, que se defienda a sí mismo. Versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasaron y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, el chofar, los abiezeritas, que se habían despertado espiritualmente por lo que había sucedido, se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Hace falta que un hombre se despierte y que obedezca la voz del Señor para que otros también se les unan. Y Gedeón dijo a Dios: si he de salvar a Israel por mi mano, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y aquí yo pondré un vellón de lana en la era, o sea, donde se colocaba el trigo. Y si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío, o sea, lo sacó con bastante agua, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora, no olvidemos que Gedeón era un ser humano, hermanos. Un ser humano que ha vivido una sociedad confusa. Una sociedad donde adoraban a Baal pero creían en Jehová. Una sociedad donde les contaban la historia de que Dios hacía maravillas, pero ellos estaban subyugados por los madianitas. Si Gedeón hace esta prueba, porque el Dios mismo se le aparece, era porque Gedeón era un ser humano que dudaba no de Dios, dudaba de sí mismo. ¿Será que yo podré? ¿Será de verdad, Señor, que tú a mí me escogiste? ¿Será que realmente yo voy a ser capaz de hacer lo que me pidas? Pues Señor, si tú realmente me escogiste a mí, pues yo te voy a hacer 2 pruebas. Bueno, te voy a hacer una, pero la lógica me dice como que sí, puede ser que el vellón haya absorbido el rocío, la tierra se secó y el vellón quedó mojado. ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Saben, mis queridos hermanos? Yo creo que todos tenemos responsabilidades espirituales. Pero a veces somos imprudentes en decir cosas que Dios no nos ha dicho. Yo he escuchado personas que dicen, no, que Dios me reveló. De hecho, en estos días me escribió una hermana triste. Yo no sé si ella estará viendo este video ahorita. Triste porque un predicador dijo que su mamá se iba a morir. Yo dije, pero qué imprudencia. No, es que Dios me lo reveló. ¿Y por qué no te reveló que los mandamientos hay que guardarlos? Eso sí no te lo reveló, ¿verdad? Hay personas como que fuerzan la palabra.
Como que buscan que no, es que Dios me habló a mí y como me habló a mí, entonces hay que hacer lo que yo diga. Gedeón era tan humilde que Dios mismo se le apareció y dijo, Señor, pero ¿de verdad me escogiste a mí? ¿De verdad yo voy a ir allá? Bueno, Señor, voy a poner una prueba. Y una prueba difícil, porque es que imagínate que no tiene lógica por ningún lado. Que el rocío sea absorbido solamente por un pedazo de lana. Y que la tierra quede seca. Y después al revés. Que la tierra esté húmeda y el vellón seco. No tiene lógica. Pero era la demostración de que Dios había escogido a Gedeón. A veces nosotros nos adelantamos mucho. No, es que Dios me reveló. Mire, hermano, si Dios revela algo tan delicado, no te va a dejar en paz. Te lo va a decir no solamente a ti, sino a muchas personas. Pero a veces ese afán de que Dios me habló. Hermano, Dios nos habla a través de su palabra y nos habla de manera tan sencilla y nosotros no hacemos caso a lo que está aquí. ¿Cómo pretendemos hacer caso si se nos aparece y nos dice las cosas? Pues ya nos lo dijo. Y ahí juega un papel fundamental la fe que yo tenga en la palabra. Porque lamentablemente nosotros objetamos la palabra. Pero queremos recibir revelación del Señor. Aquí está la revelación del Señor. Aquí está. Prestémosle atención a lo que Cristo está y escucharemos la voz de Dios. Pasamos de inmediato al capítulo número 7 porque Dios perdona. El tiempo no. El tiempo avanza. Dice el capítulo número 7, levantándose pues de mañana. Voy a colocar el versículo aquí en pantalla. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que con él estaba, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá de los collados de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado, porque esta es la batalla de los dioses. Aquí quien pelea es el Señor. Nosotros somos simplemente instrumentos. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000, quedaron solo 10,000. Si antes parecía imposible con 32,000 hombres, ahora imagínate con 10,000, que son bastantes, pero no son nada en comparación con el campamento de Madián. Y Jehová dijo a Gedeón, y si Gedeón estaba nervioso, yo creo que ahora estaba mucho más nervioso. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y dijo Jehová a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas con la mano a la boca, llevando el agua, la mano a la boca, fueron 300 hombres, y el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber el agua. Eso de que lamen el agua como el perro era que no bajaban la cabeza. Es decir, agarraban el agua con la mano, que tampoco es que sea mucha, y la lamían sin quitar la vista de lo que estaba al frente. O sea, estaban atentos a todo lo que sucedía. Mientras el resto de los 9,700 hombres sedientos se arrodillaron, se lavaron la cara, se echaron agua, se refrescaron todos, tomaron y vamos aquí, vamos a la batalla. Pero perdieron de vista el objetivo. Estos 300 hombres, mientras tomaban agua, miraban al frente. Poquita agua. Porque, ¿qué tanta agua podemos agarrar en la palma de la mano? Agarraban la mía, miraban al frente. Mientras los demás, cómodos, se lavaban. ¿Tá? Yo creo que hasta se cepillaron los dientes.
Estaban pensando en su bienestar, en su comodidad. En otro momento bien, pero estamos en batalla, hermano. Estamos en batalla. Y fueron solo 300 hombres. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en sus manos. ¿Cómo? No sé. Gedeón, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? No le veo lógica con 300 hombres, Señor. ¿Cómo vamos a hacer? Tranquilo, Gedeón. Tranquilo. Gedeón no sabía, pero Dios sí. Y váyase toda la gente, cada una a su lugar. Yo me imagino los que Gedeón mandó a la casa diciendo, eso es un suicidio, ustedes van allá a morirse. Si quieren morirse, muéranse solos. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y quizás algunos murmurando, criticando, burlándose, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Y descenderás al campamento, y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Esto de noche. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, eran 3 grupos de personas, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de abajo arriba, y la tienda cayó. Y su compañero respondió, le dio la interpretación. Mira, esta gente le daba mucha importancia a los sueños, ¿sabes? Esta gente le daba mucha importancia a los sueños, porque ellos pensaban que los sueños venían de parte de los dioses. De hecho, hay personas que el día de hoy no pueden soñar con nada porque ya le están buscando la interpretación. Yo recuerdo de niño, mi mamá, ella jugaba mucho lotería. Bueno, no mucho, o sea, se entretenía, lo veía como un entretenimiento. Y se compró un libro, hermano, que se llamaba Sancono, que supuestamente Sancono te decía que según lo que soñabas, ese era el número que iba a caer en la lotería. Imagínate que si eso fuera verdad, los dioses están pendientes del número que va a caer en la lotería para revelárselo a las personas. Por favor, pero hay gente que lo cree, hay gente que lo cree. Pleno siglo XXI. Mire, yo pienso que jugar lotería es la mayor estupidez de la actualidad, pero hay gente que le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre le dice, oye, este sueño no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo su campamento. ¿Cómo llegó este hombre a interpretar el sueño de esa manera? Hermano, vamos a detenernos un momento a pensar cómo un madianita que está en una multitud, que ha subyugado a Israel, que los tienen presionados, cómo llegó a la conclusión de que esa era la interpretación del sueño. Si Gedeón, ¿qué había hecho Gedeón? ¿Cuáles son las victorias logradas por Gedeón como guerrero? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas batallas que Gedeón ha ganado? Ninguna. Porque por lo menos hay estadísticas. A mí me gusta el fútbol. Cuando tú ves un partido de fútbol, tú ves a los dos contrincantes y dices, por estadística pareciera que fuera a ganar este. Si tú pones al Real Madrid a jugar con el Real Potosí, tú dices, oye, por favor, gana el Real Madrid. Pero se han visto casos. ¿Cómo un hombre que no tiene experiencia en guerra pudo haberse reconocido e identificado como la interpretación de un sueño? Hermanos, no olviden esto lo que les voy a decir. Esto es la batalla de los dioses. Si Baal no se defendió
porque Gedeón lo destruyó, el cananeo, el madianita, el amalecita, sabían que si Baal estaba destruido y si Baal no se defendió, era porque Baal era débil ante el poder de Gedeón o ante el Dios de Gedeón. Si Baal no se pudo defender, ¿cómo nosotros esperamos que Baal nos defienda a nosotros mismos? Sí, somos muchos. La lógica dice que entre muchos podemos ganarle a poco, pero si Baal no está con nosotros, estamos perdidos. Y todo el mundo supo lo que Gedeón le hizo a Baal y lo que le hizo a Sera. Y esa es la razón por la cual este hombre dijo, oye, amigo, estamos aquí en batalla, pero Baal no existe. Baal es una mentira. Aquí estamos derrotados. Psicológicamente ya estaban derrotados. Entonces, claro, cuando Gedeón escucha esto, se llena de ánimo. Dice, el Señor está conmigo. El Señor le mostró a través de un sueño a esta gente que la victoria está garantizada para nosotros. Y salió Gedeón confiado. Hermanos, por eso la fe es tan importante. Porque si yo salgo a enfrentar la vida cada día, pensando de que Dios nos abandona, de que Dios no nos ama, que no nos quiere, pues vamos a salir derrotados desde que comenzamos a las actividades del día. Tenemos que estar convencidos que el Señor guía nuestros pasos y nos guía hacia el sendero de la rectitud, nos orienta y nos capacita. Por eso no podemos ser rebeldes a la voz del Señor. Esta gente, como confiaba tanto en sus dioses y Baal había sido destruido, Baal no se había defendido. Por eso es que llamaban a Gedeón Jerobaal, el que contiende con Baal. Óyeme, si este hombre contiende con Baal, nos va a destruir a todos. ¿Cómo? No sé, pero imagínate, ni Baal no pudo con él. Versículo número 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Jehová en vuestras manos. ¿Cómo, Gedeón? Vamos a ver cómo hacemos. Repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, los dividió en 3 grupos de 100, 100 y 100. Dio a todos ellos chofares, chofarot, trompetas en sus manos. Que eso hace ruido, hermano. Yo no sé si ustedes han escuchado el sonido de un chofar, de un cuerno. Eso hace ruido. Imagínate en una montaña en la oscuridad con el eco. 300 chofares, chofarot, en sus manos. Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros para que iluminara. O sea, creaba un efecto de iluminación con el sonido. Eso iba a causar un estruendo unido al sueño que había tenido el hombre, que seguramente se lo contó a otro y empezó a desanimar a muchos. Dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré el chofar, la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces los chofarot, las trompetas, alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. ¿Y por qué por Gedeón? Porque ya sabemos que Gedeón destruyó a Baal. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron los chofarot, las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron, por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército se echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. O sea, hubo una confusión en todo el campamento de Madián, Amalek y los del oriente. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Cerera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí y de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descender al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen.
y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, a Oreb y a Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb. Y a Zeeb lo mataron en el lugar de Zeeb. Y después, que eran lugares que se llamaron así por estos hombres. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Capítulo número 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron, recuerden que Gedeón era de Manasés. Gedeón fue con 300 hombres de diferentes tribus, pero eran 300 hombres. El resto se fue a su casa. Después llegaron los de Efraín, que eran hermanos de Manasés, hijo de José, y persiguieron a los que quedaron con vida y trajeron a estos 2 príncipes. Y a pesar de que habían hecho una labor, vinieron a reclamarle a Gedeón. Los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Habían logrado una victoria. Hermano, mire, esto pasa el día de hoy. A veces logramos hacer eventos espirituales hermosos, encuentros de crecimiento espiritual, y no hay quien se queje. ¿Y por qué no me tomaron en cuenta? ¿Y por qué no me pusieron a mí? ¿Y por qué no me llamaron? Amigo, disfruta el programa, disfruta el evento, disfruta de la adoración. Efraín empezó a quejarse. ¿Por qué no nos llamaron? Bueno, pues, pero si ustedes ya hicieron su parte también. Le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió. Mira, Gedeón era un tipo sabio. A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo comparado con lo que hicieron ustedes? Muchísimo, pero Gedeón era humilde. ¿Qué he hecho yo? A ver, yo no hice nada. Yo no maté a nadie. Yo no levanté una espada. Todo lo hizo el Señor y los utilizó a ustedes también. ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó porque les habló con sabiduría. Porque Gedeón no era que estaba buscando poder, ni posición, ni reconocimiento. Le dijo, ustedes hicieron mejor que lo que yo hice. Dios le dio una victoria a ustedes que no me la dio a mí. Entonces la ira de los efraínitas se aplacó luego que él habló esa palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traían consigo cansados, mas todavía persiguiendo, y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan. Por favor, ¿será que pueden compartir un poquito de comida con estos siervos del Señor que están en combate para que sigan su camino? Ni siquiera a mí, a ellos. ¿Será que pueden compartir un poquito de pan? ¿Qué respondieron los de Sucot? ¿Qué respondieron? Gedeón le dice, mira, ellos están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot, que eran unos degenerados, unos vagos, respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Ya ustedes lograron la victoria, ya fueron victoriosos. Oye, esta gente sí es desagradecida, ¿vale? De verdad. Vieron cómo todos los madianitas, los amalecitas fueron derrotados, y porque Seba y Salmuna no están en nuestras manos, por eso no nos van a dar un bocado de pan. Hay gente, de desagradecido está lleno el mundo, hermano. Y eso no es de ahora, eso viene desde el pasado. Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo vendré y trillaré vuestra carne con espinos y abrojos en el desierto. Se le salió el viejo hombre a Gedeón. Pero oye, por favor, ni siquiera te estoy pidiendo para mí. Estoy pidiendo pan para ellos. No les puedes compartir un bocado de pan. Hay un refrán muy popular aquí en Latinoamérica, bueno, no sé, en Colombia y Venezuela dice, el agua no se le niega a nadie. Y en Israel el pan no se le debía negar a nadie, porque era una necesidad primaria. Quizás la excusa era, ustedes no se han visto la escasez que hay. Pero bueno, estamos en batalla. Ok. De allí subió Gedeón a Peniel
y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel respondieron como habían respondido los de Sucot. Mal. Y él habló también de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jotbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y los prendió a los dos reyes de Madián, a Seba y a Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón dijo a Joás, hijo de Joás, volvió de la batalla antes de que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los príncipes y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí Seba y Salmuna, acerca de los cuales me asaeristeis, diciendo, asaeriste, o sea, me insististe que lograra la victoria. ¿Están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, espinos y abrujos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. O sea, les dio su latigazo en la espalda, con abrojos y espinos. Ahora, ¿fue correcto lo que Gedeón hizo? No. ¿Fue correcto lo que hicieron los de Sucot? Por supuesto que no. Gedeón no dejaba de ser un ser humano que comete errores. Pero oye, esta gente de Sucot eran unos miserables. ¿Se lo merecían? Quizá. Pero no le competía a Gedeón ejercer un juicio. No le competía a Gedeón. De hecho, vamos a ver a Gedeón cometiendo un error atroz más adelante, que iba a ser de perjuicio para el pueblo de Israel. Asimismo derribó la torre de Peniel. O sea, ¿nos vamos a destruir entre nosotros? También que se portó Gedeón y con tanta sabiduría que habló, pero aquí, hermano, cuando una persona se aira, a veces hace cosas de las cuales se arrepiente. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. ¿Tenía que haberlo hecho? No tenía que haberlo hecho, Gedeón. Por eso es que estos son los héroes imperfectos de Dios. Hombres que se equivocan. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Yo los tenía vivos todavía. Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Yo no sé si esto fue una burla de Seba y Salmuna, o era una realidad de decir, eran igualitos a ti, igualitos. Porque Seba y Salmuna habían masacrado personas. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si los hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, porque era aún muchacho. Yo pienso que aquí Gedeón cometió otro error: obligar a su hijo a quitarle la vida a otra persona. O sea, es un muchacho, un adolescente. Yo sé que este niño tuvo que haber visto cosas muy atroces, pero, hermano, quitarle la vida a alguien no es fácil. No es fácil. O sea, hay que tener la sangre muy fría. Aquí había que estar demasiado lleno de ira. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. No deberíamos nosotros evitar que nuestros hijos adquieran conocimientos de violencia y de maldad antes de tiempo. Hay cosas que uno debería, y eso es lo que se intenta muchas veces, proteger y resguardar a nuestros hijos de toda la maldad que hay a nuestro alrededor. Hoy en día con la tecnología ellos tienen acceso a todo tipo de información. Son inocentes con todos sus problemas y sus debilidades humanas,
pero no adelantemos a nuestros hijos a una edad que no les corresponde. Aquí prácticamente Gedeón le dijo, demuestra que eres hombre. Entonces aquí empezamos a verle las costuras a Gedeón. Todos los fallos, con toda la valentía, con toda la confianza del Señor. A Gedeón todavía había que trabajar en él espiritualmente. Su hijo no quiso. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, sé tú valiente, porque tu hijo es un cobarde. Porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían en el cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor, sé nuestro rey, tu hijo, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Lo querían hacer rey. Mas Gedeón respondió, no seré señor vuestro. Con todos los errores que tenía Gedeón, mantenía cierta humildad. Yo no voy a ser señor vuestro, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová, y me parece esto excelente, hermano, mire, tú y yo podemos tener todos los errores que tengamos, pero si algo no podemos negar jamás, aparte de la existencia de Dios, es nuestra dependencia en Él. Nosotros somos frágiles, somos débiles, somos falibles. Pero eso no quiere decir que yo tenga que alejarme del Señor por mi fabilidad, por mis debilidades, por mis caídas. Gedeón cometió errores. No debió haberse vengado de los de Sucot por la ira. No debió haber destruido la ciudad de Peniel. No debió haber puesto a su hijo en aprieto. No debió dejarse llevar por el rencor y por el impulso, por las palabras de Seba y de Salmuna. Pero si algo tenía Gedeón era que reconocía la grandeza de Dios. Jehová señoreará sobre vosotros. Y esto a mí me hace pensar en David. Porque David cometió un error atroz de matar al pobre Urías. Sí, Urías, que se llamaba el hombre. Bueno, después corrijo si estoy equivocado. Y para quedarse con la mujer de él. Pero ¿cómo describe la Biblia a David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Eso es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿O es que a pesar de los errores de David sabía reconocer sus faltas dependiendo de Dios? Porque cuando el profeta lo reprendió, David no arremetió contra el profeta, aceptó su culpabilidad y fue y escribió el Salmo 91, ten piedad de mí, Señor, límpiame. Eso es lo que es verdaderamente un hombre que depende de Dios, que a pesar de sus errores no se aparta de los caminos del Señor. Sigue dependiendo de Él, buscándole para que el Señor transforme su vida. Y eso a mí, me llena de esperanza. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero hacerlos una petición. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendieron su mano, echó cada uno los zarcillos de su botín, y fue y él pesó los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyetes, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel, lamentablemente por esta imprudencia de Gedeón, todo el pueblo se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Fíjate algo, yo dije al principio, así estaría la condición de los sacerdotes y del santuario, que Dios le dijo a Gedeón que se hiciera un altar, hiciera un sacrificio. Pero esa no era la regla, esa era una excepción. El efod era una prenda de los sumos sacerdotes. No la podía utilizar más nadie, solo el sumo sacerdote. Gedeón se atrevió, creyendo que porque Dios le permitió levantar un altar provisional para hacer un sacrificio provisional como un símbolo de que se necesitaba una reforma en Israel, Gedeón asumió que podía hacer un efod, y ese efod, esa prenda que solamente debían portar los sacerdotes,
fue causa de prostitución espiritual para Gedeón y para su pueblo. Los errores que se cometen. Y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, que es Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos. Yo no sé si con la misma mujer. Ahí dice, ahí dice, ¿no? Tuvo muchas mujeres. ¿Era eso correcto? Por supuesto que no. Por supuesto que no era correcto. 70 hijos con muchas mujeres, que ellos constituyeron su descendencia. También su concubina, aparte de las mujeres que tenía. Mira, si tener una es difícil, ¿cómo será tener tantas mujeres, no? Eso debe ser un dolor de cabeza. Yo digo, ayer estábamos hablando de las mujeres. Bien, por supuesto, en el video anterior. Y si hay algo hermoso que nos ha regalado Dios, son las mujeres. Eso es lo más hermoso que puede haber, la mujer. La mamá de uno, la mujer de uno y la hija de uno. Eso es lo más hermoso que hay en la vida. La mamá, la esposa y la hija. Pero déjeme decirle que vivir con pareja y criar a una hija y entender a nuestra madre no es sencillo. No es sencillo. ¿Sí? Porque las mujeres tienen sus caracteres, son complicadas, son hermosas, son necesarias. Ese es el regalo más hermoso que nos ha dado Dios a los seres humanos, al hombre. Pero hermano, tener un montón de mujeres tuvo que haber sido un dolor de cabeza. Pregúntenle a Jacob si no fue un dolor de cabeza. Ya, con la mamá, con la mujer y con la hija es suficiente. Pero bueno, Gedeón no era perfecto. Gedeón tenía cosas buenas y tenía cosas que cambiar, igualito que tú y yo. También su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Yo espero que se haya arrepentido de muchas cosas. Joás en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho en Israel. Cometió Gedeón errores, por supuesto. Pero lo que más me llama la atención es que la gente dejó de ser agradecida. Fueron desagradecidos con Dios, fueron desagradecidos con Gedeón. Pregunto, ¿hay alguna diferencia entre el Israel antiguo y el ser humano de hoy? No nos comportamos igual, no tenemos todavía cosas que mejorar. A veces nosotros buscamos siempre quién es el bueno y quién es el malo. Hermanos, todos tenemos en nuestra naturaleza los genes del pecado. Pero el Espíritu Santo obra en nosotros para sacarnos del pecado y guiarnos hacia toda verdad. Pero eso toma tiempo, eso es un proceso. Por eso la teología lo llama el proceso de santificación. Eso es algo constante, continuo, progresivo. Hay cosas que tenemos que cambiar como cristianos, pero lo que nunca tenemos que ser es desagradecidos con Dios y olvidarnos de nuestro Señor, indiferentemente de los errores que tengamos. ¿Que los errores traen consecuencias? Por supuesto que sí, pero aún hay esperanza. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.